Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a arrancar con el panel número 1 del grupo Lenguas Indígenas y Cotidiano Escolar. En este panel nos van a estar acompañando el profesor Mariano Dubín, que coordina el panel, y como integrantes, Daniel Rojas Delgado, Liliana Franco y Verónica Gómez. Mariano, te cedemos la palabra, ya los escuchamos a ustedes. En principio quiero agradecer a todos, todas los colegas que están participando de este encuentro. Agradecer, para mí es muy importante agradecer porque da cuenta de un entramado de colegas que trabajan en conjunto, con perspectivas, pero también con trabajo, con pasiones, con ganas de hacer cosas juntos, que no es poco en el país que vivimos, con las condiciones en que vivimos. Entonces, en primer lugar, yo sé, arrancarán todos agradeciendo de manera similar, pero bueno, digamos, los lugares comunes por algo son válidos, que es a Angelita Martínez, porque realmente cuando nosotros hace 5 años, y ya voy entramando un poco la historia del grupo de estudio que nos enmarca y del que vamos a hablar, que es Lenguas Indígenas y Cotidiano Escolar, de las pocas colegas que realmente estaba estudiando este tema ya hace muchos años, pero que al mismo tiempo con una visión integral y de encuentro con otros colegas. Nosotros a Angelita le planteamos la necesidad de dar cuenta de una vacancia en la carrera de letras, en particular en el profesorado de las lenguas indígenas. Ella nos promovió y nos abrió las puertas del SEIL para que nosotros desarrollemos eh, nuestras investigaciones y un espacio también de encuentro con otros colegas, ¿no? La misma Angelita, que nos presentó Lucas, Gabriela Bravo de Laguna, Adriana Esperanza y tantos otros colegas con los que hemos ido colaborando, intercambiando ideas, problematizando, sobre todo una preocupación que entiendo que es estructural de estas segundas jornadas del Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas, y que es un modo de articular la investigación con los problemas de nuestra carrera, que es qué sucede con la enseñanza de la lengua o de las lenguas en un sistema escolar en el cual nosotros vamos a trabajar, y donde hay una presencia fuerte de hablantes de lenguas indígenas. En particular, en nuestro caso, lo que vamos a hablar es de el guaraní. En ese sentido, cuando nosotros creamos el grupo de estudios, sin ser lingüistas, digamos, desde el campo de la didáctica de la lengua y la literatura, había una preocupación fuerte de poder dar cuenta de ausencias, de vacancias curriculares, teóricas, y sobre todo en este sentido que una investigación sobre temas como las lenguas indígenas tenía que ser consecuente teóricamente, epistemológicamente, también metodológicamente en términos de su trabajo con los profesorados, pero de una fuerte rigurosidad. En el sentido que muchas veces frente a una crítica uno podría hacer a ciertas concepciones eurocéntricas o de sesgos epistemológicos sobre las realidades nacionales, culturales de nuestros territorios, los avances que había en los estudios, principalmente los estudios pedagógicos, ¿no? Porque digamos, los estudios lingüísticos han sido muy duros, rigurosos en términos de análisis formal, de trabajos de campo, de recopilación de las lenguas indígenas. Sin embargo, cuando esto iba hacia lo educativo, se entramaba muchas veces en ciertas políticas institucionales, lo que algunos autores hablan los eslóganes educacionales, que era qué lindo, vamos a reducirlo, vamos a resumirlo, reducirlo en una frase, ¿no? Qué lindo que hablen lenguas indígenas, ¿no? Eh, y cómo pasar de ese reconocimiento pintoresco a un aporte didáctico, pedagógico, a los docentes que están en el aula y tienen que enseñar problemas de lengua, problemas de literatura,
en comunidades donde se hablan lenguas indígenas y en comunidades donde hay trayectorias culturales, donde estos mundos indígenas, cuando digo indígena lo estoy utilizando en un término bien amplio, ¿no? Que incluye lo criollo, incluye lo mestizo, incluye lo nacional, en términos que no podemos entender el canon literario argentino, pienso ahora en Horacio Quiroga, o en la literatura modernista brasilera. Tampoco podemos pensar en nuestra historia, y ahora pienso en los llamados padres de la patria, ¿no? En la fundación, por qué fue lengua materna, no segunda lengua del guaraní, ¿no? De San Martín, de Belgrano, de Artigas. Pensemos en toda la letrística relacionada en particular, ahora estamos hablando del guaraní, del chamamé, de las polcas. Entonces, había ahí y hay ahí un mundo social, un mundo cultural que hay que estudiar, que hay que dar cuenta, y a su vez dar cuenta en términos propositivos, es decir, en términos de problemas de enseñanza, para dar recursos, ¿bien? Y para pensar desde un trabajo en las aulas de las lenguas indígenas. Dicho esto, cuando nosotros comenzamos a trabajar, una preocupación fuerte nuestra era que no se reproduzca un hiato, un desencuentro que sucede en los estudios educativos de hablar de la escuela desde afuera. Y tampoco en este sentido de las lenguas indígenas. ¿Qué sería esto? Bueno, ya que estábamos intentando articular un tipo de trabajo que centralice la escuela y los docentes, como vos, que pueden reconstruir, pueden reconfigurar los problemas de enseñanza, también tienen que ser los hablantes de la lengua, en este caso el guaraní, quienes deben reconfigurar los problemas de investigación. No porque esto sería un requisito sine qua non, tan caro ahora a ciertas expresiones posmodernas de que la experiencia limita las posibilidades de acción y de discurso. Si no, nadie podría hacer algo por fuera de su posición individual. Sino que era un actor clave, como son los maestros, ¿bien? Y los profesores, para repensar, reformular los problemas de enseñanza. Los hablantes son claves en la reformulación de los problemas de investigación. Y esto realmente, ahora dicho así, parece casi unas consecuencias, como que primero llegamos a esta hipótesis y luego hablantes de lengua guaraní estuvieron en el grupo. En realidad fue al revés, digamos. La fuerte invisibilización de dispositivos a veces educativos y propios universitarios nos impedían ver o nos impiden ver la misma diversidad lingüística que se da al interior de la universidad. Y esto lo digo porque cuando nosotros creamos el grupo, naturalmente se acercaron colegas que eran estudiantes de letras o de otras carreras que eran hablantes de lengua guaraní y tenían ganas de desarrollar problemas de investigación, ¿no? Digamos, lo que constituye en términos teóricos rigurosos ser un investigador. En primer lugar estuvieron Carmen Lescano y Daniel Rojas Delgado. Ellos fueron los primeros dos colegas con los que comenzamos a transitar esta investigación. Ambos, además, mis profesores de guaraní. Aún hoy Daniel, pobre, que sigo sacando canas porque dice que pronuncio mal, hablo mal, tiene razón. Él luego va a presentarse y luego se sumaron, y hoy contamos con ellas, Iliana Franco, que estudió la carrera de inglés, además, bueno, una políglota porque estaba estudiando el yiddish en la diáspora norteamericana, ¿no? Tan caro el yiddish en el mundo neoyorquino, y luego hizo un desplazamiento hacia el guaraní, que es su lengua materna, pero con un conocimiento fuerte de las lenguas en términos comparativos, y en particular pues ella es traductora, estaba traduciendo el inglés, empezó a trabajar con traducciones del guaraní, que ahora va a comentar, y en los últimos tiempos, más de un año, estuvo encargándose de un trabajo de alfabetización en Formosa con la comunidad Nibacle. Luego Verónica Gómez, que es licenciada de la lengua
de la lengua guaraní y está terminando la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Quilmes, que también tiene varios artículos publicados sobre onomatopeya, sobre cuestiones formales comparativas en Buiá y el Yopará, que es su lengua, el Yopará es su lengua materna. Y luego va a hablar, como dijimos, Daniel Rojas Delgado, que es egresado de la carrera de Comunicación Social, profesor también de guaraní y actualmente docente de la Universidad Pedagógica, que está por inscribirse al doctorado en educación para trabajar problemas de la alfabetización en relación a la lengua guaraní. Con esto termino. Somos un grupo de estudio que tiene dos tiempos. Por un lado es un lugar de encuentro de investigaciones individuales y cuando nos encontramos en estos lugares es conocer un poco lo que el otro está haciendo. Y por otro lado las tareas de intentar armar entre todos nosotros algún proyecto único que articule las distintas preocupaciones que tenemos sobre la misma lengua, algunos en términos de la traducción, otros de la enseñanza de la lengua, otros de la enseñanza de la lengua y la literatura en el sistema escolar, pero donde hay hablantes del guaraní, otros del canon escolar, y sobre todo me siento muy orgulloso y contento de participar con ellos tres y poder escucharlos porque siempre es algo muy rico y lo cual aprendo mucho y que las admiro en particular, Verónica, Iliana y también a Daniel, realmente mucho. Vamos a utilizar ahí un adverbio al estilo yo para, realmente mucho, las admiro. Que damos la palabra y en todo caso yo vuelvo a retomar la palabra cuando los colegas terminen para dar un cierre si fuera necesario y si nos da el tiempo. Muchas gracias, Lucas. La verdad que me hacían un buen descuento y no cobraron una. Bueno, Buen día, Ricardo. Ahí no sé quién continúa, si Iliana o Verónica. Ya tienen habilitado si quieren compartir pantalla. Buenísimo. Bueno, creo que voy a continuar yo. Voy a probar para compartir mi pantalla. A ver. A ver, y ahí ustedes me van a decir si se ve. Está cargando. ¿Ahí se ve? Sí, Verónica. Buenísimo. Bueno, entonces voy a arrancar así no me toma tanto tiempo. Bueno, como dijo Mariano, yo enseño guaraní, soy hija de guaraní hablantes, así que aprendí el idioma en mi casa. Soy nacida en Buenos Aires, pero mis padres son paraguayos, así que conozco el idioma desde que nací. De grande decidí hacer el profesorado de lengua y cultura guaraní acá en Buenos Aires. Así que bueno, ya hace más de 10 años que estoy enseñando la lengua. Entonces, a lo largo de la carrera, digamos, ¿no? Me surgieron muchos, ¿cómo podría decir? Inquietudes, como puse acá, ¿no? Al principio era solo enseñar la lengua, la gramática, cómo funciona, pero con el correr del tiempo uno se va descubriendo un montón de cosas, puede llegar a ver el idioma propio un poco desde afuera, ¿no? Mirarlo. Entonces, bueno, gracias a eso, digamos, o por eso, decidí después continuar haciendo una carrera que tiene que ver con la investigación, que es la licenciatura en Ciencias Sociales con orientación en investigación, que es la carrera que estoy terminando, ya me faltan poquitas materias. Entonces, a partir de la enseñanza del idioma guaraní, ¿qué inquietudes surgen? ¿Qué inquietudes me surgieron a mí? ¿Sí? En primer lugar, bueno, decir que los lugares donde yo estoy dando clases o donde di clases son muy diferentes, muy distintos. Hay diferentes perfiles. Doy cursos y talleres en centros de estudios de idiomas, como en el Centro Universitario de Idiomas o en USAL. También, bueno, clases particulares,
y también cursos y talleres abiertos en universidades públicas como la Universidad de La Plata, que la Facultad de Periodismo tiene dentro de la currícula, está un idioma originario que se puede elegir. Así que, por ejemplo, en este verano estuve dando el intensivo de guaraní en la Universidad de La Plata. Pero también, por ejemplo, en el municipio de Tigre, ¿no? Hay un curso que ofrece el municipio de Tigre que es abierto a la comunidad, ¿sí? A partir de la enseñanza del idioma guaraní, a mí me surgieron un montón de inquietudes, un montón de preguntas que están relacionadas con la lingüística, por supuesto, pero también con la historia, con la antropología, con la literatura, con un montón más de cuestiones, digamos, ¿sí? Entonces, acá yo decidí poner 3 investigaciones, 3 problemas de investigación que me surgieron a mí, a partir de la enseñanza, ¿sí? Estos son 3 trabajos en donde yo participé o que yo escribí, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con las variedades y la evolución del idioma, ¿sí? Esto fue un análisis, una traducción y un análisis que yo hice acerca de un documento, era un libro, un manuscrito de 1715, donde ahí podemos ver, primero, el guaraní, como todos los idiomas, evoluciona, cambia y no es el mismo ahora que hace 200, 300, 500 años atrás, ¿no? Además, un poco ver que las diferentes variedades de guaraní que existen todavía hoy, el guaraní jesuítico, que es el que vamos a ver ahora, es un tipo de guaraní que ya no existe, ¿sí? O sea, es una variedad de guaraní que hoy en día no se habla, no se escucha. Entonces ahí podemos ver un poco la evolución que tiene el guaraní desde esa época hasta ahora. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Después hay un artículo que yo escribí que es sobre la enseñanza del idioma guaraní, que se llama La Bañé en la Gran Ciudad. Es acerca de mi experiencia como docente de guaraní en Buenos Aires, y sobre todo enseñándole a hijos de hablantes, nietos de hablantes, y en realidad gente que está recuperando su idioma. Y lo último que puse acá es sobre palabras onomatopéyicas, ¿sí? Es un trabajo que presentamos que presenté con 2 compañeros el año pasado y que va a salir este año publicado. En primer lugar, entonces, es la idea de la muerte en las misiones jesuíticas, este documento, este manuscrito en guaraní del año 1715, que me tocó analizar y traducir, ¿sí? El guaraní jesuítico es una variedad del guaraní que se habló, digamos que los jesuitas, ¿no? Un poco utilizaron, ellos usaron el guaraní obviamente en pos de evangelizar, ¿sí? Y dentro de eso, de la evangelización, hubo este proceso de adaptar las palabras del guaraní a las ideas, ¿no? Cristianas. Bueno, este manuscrito, que se llamó Huatiá y Momocoindá de Cobé Pajábareje Poromboejá, ¿sí? Acá, esto, ahora lo voy a poner acá, ahí está. Segundo libro de enseñanza sobre el final de la vida. Era un manuscrito que servía de adoctrinamiento para jóvenes, ¿sí? Bueno, acá hay algunos datos de este documento, de este manuscrito. Ahí voy a pasarlo. Esperen que se me trabó y no avanza. Esperen un ratito. A ver. Ahí está, ahí avanzó. Muy bien, acá hay algunas imágenes, ¿sí? De este manuscrito. Acá está el índice, ¿sí? Y acá está de nuevo más ampliada la portada. Acá lo que podemos ver es, en primer lugar, la grafía. ¿Sí? La grafía que se usaba en ese momento es muy distinta
a la grafía que se usa hoy en día, ¿sí? Y también hay algo que es lo más difícil de saber, es la pronunciación, ¿sí? Porque en las misiones jesuíticas habían diferentes variedades del guaraní, se supone, ¿sí? Así que lo que no podemos saber es cómo se pronunciaba realmente, porque en el guaraní actualmente hay diferencias de pronunciación entre el guaraní paraguayo, por ejemplo, y el guaraní mbugá, ¿no? O el guaraní occidental, ¿sí? Entonces no podemos saber cómo se pronunciaba, pero sí podemos ver algunas diferencias, muchas diferencias en la grafía. A ver si me avanza, esperen que está un poco, ahí. Acá entonces está de nuevo el título que dice segundo libro de enseñanzas sobre el final de la vida, que muestra a los jóvenes cómo salvarse del pecado para morir acompañados de la gracia de Dios, ¿sí? Y lo que yo hice es, para resumir en esta presentación, agarrar algunos fragmentos para poder ver algunas cuestiones. Este fragmento, yo le hice una captura, ¿sí? Y hice la transcripción con las letras, con la grafía de ese momento, y lo puse abajo con la grafía que tendría que ir hoy, para que veamos las diferencias, ¿sí? Y también, para el que sabe guaraní, se va a dar cuenta que hay muchas palabras que aparte son distintas, ¿sí? Si yo leo esto, por ejemplo, por supuesto con la pronunciación que yo puedo hacer, que es la que yo conozco, que dice, Aipoje Iñandebe Espíritu Santo, tiene una frase en latín, creo, y dice, Demaendu a derekobe pajabareje, jae apure mu nande angai paixeneje. Aye utamo, yeveñavo, asayeñavo, kaaru, jae putuñavo, de manojanguareje, de mandu aye pirae. Ko ara sherekobe pajamo, Hekóramo, Maraamo pipo, Sherekorae, Sheangaipaamo piporae, Eyabo. ¿Sí? Fíjense que los que saben guaraní se van a dar cuenta que estas palabras que yo estoy usando, muchas son extrañas al guaraní actual. Y algunas son muy familiares, como manduá, que acá aparece como maenduá, ¿sí? Hay muchas diferencias entre ese guaraní jesuítico, se le llama guaraní jesuítico, y el guaraní actual, ¿sí? Lo que dice esta frase es, dice el Espíritu Santo, ahí está la frase en latín, y supongo que es la traducción la que dice acá, que dice, recuerda el fin de tu vida y nunca pecarás, dice. Si así fuera, cada mañana, cada siesta, cada tarde, cada noche, siempre te acordarías de tu muerte. Si hoy fuera el fin de mi vida, ¿qué sería mi vida? ¿Yo sería pecador? Bien, esta frase y muchas otras son las que aparecen en este texto. Yo el análisis que hice fue solo de algunas páginas, porque es un manuscrito de muchas páginas, ¿sí? Acá lo que puse es que, bueno, el dialecto utilizado en ese momento, como dije antes, es el guaraní jesuítico, que es el característico de los pueblos jesuíticos guaraníes, y las dificultades que me presentó a mí, porque esta es una variedad que ya no se utiliza. Es decir, para hacer esta traducción, o sea, cualquier guaraní hablante que agarra un texto como este, le va a resultar muy difícil y muy frustrante, porque uno agarra el texto y entiende a medias lo que dice. ¿Sí? Hay muchas cuestiones de la gramática que hoy en día, por ejemplo, ya no se utilizan. Bueno, acá lo que pongo es que hay, como hoy dije, muchas cosas que los jesuitas adaptaron o quisieron adaptar por lo menos al guaraní, ¿no? Ideas cristianas del bien, del mal, el diablo, el infierno, ¿sí? Y en realidad también está un poco la duda de si realmente se entendía, cuánto se entendía de esas nuevas ideas, ¿no? Al menos al principio, ¿no? Cuánto era entendido por los guaraní hablantes.
Bueno, acá yo pongo una frase, ¿no? Para resumir un poco la idea global de este documento, puse una frase y algunas ideas en guaraní, digamos, las palabras que usan en guaraní. Dice, para tener una buena muerte, y usan mucho esta expresión, manoa willeí, debes prepararte durante toda tu vida, no solamente al final de tu vida. Si no lo haces así, si pierdes el entendimiento de Acaracuacañí, de Aracuacañí. Si eres pecador, de Angaipá, y si no crees que haya un solo día para tu muerte, tendrás una mala muerte, de Manobaí, y deberás quemarte en el fuego eterno del infierno, Añanetame, ¿sí? Es muy llamativo, la verdad es que es muy llamativo y muy interesante todo este tema del guaraní jesuítico, digamos, hay muchos documentos que quedaron y que todavía no fueron analizados. Recién ahora, en los últimos años, hay varios investigadores, pero como dije antes, la dificultad es el tipo de guaraní que se usa, ¿sí? Que no es un guaraní mbuyá, no es un guaraní paraguayo, correntino, o sea, es como un híbrido, ¿sí? Es un guaraní como nuevo para ese momento, ¿sí? Bueno, yo acá hice un pequeño resumen, pero para quien quiera ver la ponencia completa, está en YouTube, en el primer Congreso Internacional Virtual sobre Misiones Jesuíticas del 2020. Si lo buscan así, lo van a encontrar en YouTube, ¿sí? Después, otro resumen que quería hacer es el artículo que escribí para el 2020, que es La bañera en la gran ciudad, que tiene que ver con el trabajo que yo hago. Bueno, en primer lugar, para hablar del tipo de guaraní que se habla en Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, yo pongo acá que es el yopará, ¿sí? Yopará significa mezcla. Y bueno, justamente es la variedad que hablan paraguayos, correntinos, formoseños, ¿sí? Que es justamente el préstamo de palabras castellanas, porque el guaraní viene teniendo contacto con el castellano desde la llegada de los españoles, prácticamente. Entonces, la evolución de este yopará, digamos, viene desde hace mucho tiempo. Esta es la variedad de guaraní que más se escucha en Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? A mí como docente me toca ver un poco esto, ¿no? La adquisición del guaraní por parte de los hijos de paraguayos o de guaraní hablantes en Buenos Aires, que es mi caso. Entonces es algo que me interesa mucho, porque a mí me pasa que en mi casa entendemos guaraní todos, mis hermanos, a pesar de que todos nacimos acá, pero veo que hay muchos hijos de guaraní hablantes que no entienden guaraní. Entonces, para un trabajo que tuve que hacer para la universidad, salí por acá, por la zona de Quilmes, a preguntarles a guaraní hablantes si ellos enseñaban o a hablar en guaraní a sus hijos o si hablaban en guaraní frente de ellos. Entonces hice una pequeña encuesta, ¿sí? Entonces, como hice una clasificación entre 3 tipos de hijos de guaraní hablantes, ¿no? Los que no entienden nada, ¿no? Entonces yo preguntaba, bueno, ¿sus hijos entienden guaraní? O de hecho también pregunté a hijos de guaraní hablantes, me decían, no entiendo. Entonces yo empezaba a preguntar si escuchaban en su casa, si sus padres les hablaban a ellos, si no les hablaban. Entonces llegué como a la conclusión de que cuando los hijos de guaraní hablantes no entienden, es porque los padres directamente no les hablaban en guaraní a ellos y no hablaban en su presencia, ¿sí? Después estaban los que entienden a medias, que son por las experiencias que ellos contaban, ¿no? Que los padres hablaban entre ellos como usando el idioma como un idioma en secreto, ¿no? O sea, para que los chicos no entendieran. Y que por ahí cuando venían familiares, amigos, bueno, hablaban en guaraní, pero a ellos no les hablaban en guaraní. Y después está el caso en el que entienden,
¿no? En mayor o menor medida, entienden y pueden interactuar con hablantes de guaraní, ¿no? Que responden a órdenes, entienden conversaciones, canciones, chistes, ¿no? En estos casos, la mayoría dice entiendo pero no hablo, ¿no? Muchos dicen cómo puede ser que una persona entienda perfectamente un idioma y no lo pueda hablar. Bueno, sí sucede, eso sí, que pasa que es también mi caso cuando los padres nos hablan en guaraní, pero no nos exigen ni nos piden, ni se acostumbró en la familia que el chico conteste en guaraní también, ¿sí? Yo, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a hablar en guaraní de grande, ¿sí? De chica solamente respondía en castellano. Y esto es muy común, muy común. Después también están los hijos de guaraní hablantes que hablan en guaraní, ¿sí? Pero yo decidí hacer esta clasificación entre 3 tipos de personas que no lo hablan. Entonces yo también, entre las preguntas que hice, traté de ver por qué muchos guaraní hablantes no les enseñan su idioma a sus hijos. Estamos hablando siempre de acá de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y surgieron frases como no le enseñé guaraní porque tenía miedo de que hablara mal, ¿no? O no le sirve para nada, o en la experiencia de muchos, mismo en Paraguay, contaban que a ellos por hablar en guaraní les decían guarango en la escuela, ¿no? Entonces también hay muchos motivos, ¿no? Este miedo a entorpecer la lengua, el idioma, el castellano de los chicos. También está esta idea de que un idioma se aprende solamente si te sirve quizás económicamente, ¿no? También hay otra cuestión y es que los guaraní hablantes en general no son alfabetizados en su idioma, son alfabetizados en castellano, porque en Paraguay por lo menos el guaraní fue oficializado recién en la década del 90, es decir, la gran mayoría de la gente no tuvo la materia guaraní ni alfabetización en guaraní en la escuela, siempre el castellano, ¿sí? Entonces hay muchas cuestiones por las que los hijos de guaraní hablantes no aprenden el idioma estando en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, a mí hoy en día me toca enseñarles a muchas personas que no tuvieron la posibilidad de aprenderlo en su casa, pero no quieren perder el idioma, ¿sí? Porque hay una cuestión que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Que hace que mucha gente quiera recuperar ese idioma de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos. Es un idioma que quizás uno lo escuchó toda la vida, pero no puede hablarlo, ¿sí? Entonces, bueno, para enseñar a esas personas o a otras, hay varias dificultades en Buenos Aires, ¿no? Estando en Buenos Aires. Por ejemplo, nos falta material didáctico, ¿no? Libros, audios, videos, son cosas que no hay demasiado. Quizás lo que se pueda conseguir es libros por ahí de Paraguay, que tampoco es tan fácil, pero tampoco son libros preparados como para para segunda lengua, perdón, ¿no? O sea, quizás son libros pensados en gente que ya tiene como primera lengua el guaraní, ¿no es cierto? Después también, bueno, en los cursos siempre hay irregularidades por lo que conté anteriormente, hay gente que no entiende, hay gente que entiende un poco, hay gente que entiende y no habla, ¿sí? Entonces siempre hay mucha irregularidad en los cursos. Y también surge este dilema entre qué tipo de guaraní enseñar, ¿no? El guaraníete, que sería el guaraní puro, digamos, entre comillas, y el guaraní yopara, del que estuvimos hablando hoy, que es el guaraní que toma muchos préstamos del castellano, ¿sí? Y bueno, el guaraníete se supone que es un guaraní puro, pero que en realidad la gente no lo habla, ¿sí? O sea, se busca usar neologismos, ¿no? O recuperar palabras antiguas, pero cuesta mucho escucharlo entre la gente, ¿no? Entonces, también mucho guaraní hablante de Yopará tiene como una idea de que el guaraníete es
tiene un nivel superior, ¿no es cierto? Hay como una idea de que el guaraníete es mejor, pero en realidad no hay ni mejor ni peor, digamos, es un tipo de guaraní que realmente la gente no lo habla. O sea, entonces, bueno, hay un dilema, hay una pelea un poco sobre qué tipo de guaraní utilizar en la enseñanza, ¿no es cierto? Esto es algo que ya habíamos nombrado, la recuperación de la identidad a través del idioma, ¿sí? Después está el guaraní escrito también, ¿no? Yo recién había dicho que muy poca gente de cierta edad, por lo menos, muy poca gente está alfabetizada en guaraní, ¿sí? Pero en los últimos tiempos, el guaraní escrito se puede ver, tenemos la posibilidad de verlo, de encontrarlo en internet, sobre todo por las redes sociales, las nuevas tecnologías, ¿sí? Hay también un montón de, no sé, ahora hay aplicaciones, ¿sí? Donde podemos ver el guaraní escrito. Y bueno, decir que a partir de eso, de la posibilidad de ver el guaraní escrito, ¿sí? También de tener la posibilidad de verlo en el cine, porque últimamente también surgieron muchas películas donde aparece el guaraní. Surgen nuevos movimientos que realzan el guaraní, ¿no es cierto? Bueno, estos movimientos son favorables a este proceso de cambio, digamos, de mirada, porque siempre hubo una mirada negativa desde también el guaraní hablante también, ¿sí? Tuvo una mirada negativa porque así fue como los estados lo mostraron, lo hicieron, digamos, ¿no? El guaraní no era enseñado, era menospreciado, el guaraní, la persona que hablaba solamente en guaraní era tildada o de ignorante, ¿sí? Entonces, esa idea va calando, obviamente, en la gente, y entonces el mismo guaraní hablante tenía una idea de que su idioma en realidad ni siquiera era un idioma, ¿no? Entonces, a partir de estos movimientos artísticos y además de que el guaraní tiene lugar en muchos otros, por ejemplo, en universidades, ¿sí? Ese estatus, digamos, del guaraní va cambiando, desde la mirada del hablante también, ¿no? Y también muchos descendientes, mucha gente que está recuperando su idioma, está incorporando el guaraní en diferentes expresiones artísticas, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Esto es favorable entonces a esa mirada negativa que había y que hay todavía sobre el idioma guaraní y también sobre otros idiomas originarios, ¿no? Porque últimamente surgen muchos movimientos que tienen que ver con la reivindicación de estos idiomas y de estas culturas. Esta ponencia, digamos, este artículo lo pueden encontrar en la revista Ex Libris, y acá dejo los datos del 2020, el dossier se llama Voces del Continente, Acciones y Reflexiones desde, y acá no lo puedo ver, y para las lenguas que nos habitan. Este es el artículo. Y bueno, creo que se me terminó el tiempo, pero para la próxima podemos dejar más allá de ir por oro, donde hablamos un poquito del simbolismo sonoro en 3 lenguas guaraníes. Les comento así rapidito. Es una comparación que hicimos junto con Estefanía Baranger y Maxine Marese sobre muchas palabras que son onomatopéyicas en el guaraní y que no solamente imitan un sonido, ¿sí? Sino que hay otras cuestiones que tienen que ver con los sonidos que evocan quizás a acciones, a cualidades, ¿sí? Este es un trabajo comparativo entre el guaraní paraguayo o criollo o moderno, el mbua guaraní y el guaraní jesuítico, justamente que estuvimos viendo al principio, ¿sí? Entonces, es muy interesante esta ponencia. Si ustedes la quieren ver, las onomatopeyas en guaraní, se puede ver acá lo puse, en YouTube, en el workshop El Guaraní en Perspectiva de 2021, en YouTube, ahí pueden ver esta ponencia, está muy interesante sobre las onomatopeyas en el idioma guaraní. Bueno, espero no haberme excedido mucho. Gracias. Awille.
Muchas gracias, Vero. Ahora sí, Liliana, si no me confundo. Sí, como un cambio parece. Sigue Daniel. Bueno, ya se sumó Daniel. Estoy acá instaladísimo. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora. Estaba salida de clase. Así que, más que nada quisiera compartir unas reflexiones y experiencias que vengo teniendo en relación al guaraní. Y en primer lugar, pienso que el guaraní no está habilitado del todo para estar. Como que en la superficie no aparece. Pero todo el tiempo vengo notando que sale a mi paso cuando saco el tema de que enseño guaraní y de que lo hablo. Jaitela abendo ñeeya, abendo doy cuaimba ebe, pero hoy mantenerla que ella lleve. Yo sé, yo sabía, yo tengo una mi tía que es de tal lugar. El guaraní siempre está latente, como una presencia, digamos, silenciosa y constante. Y voy a dar algunos ejemplos. En un colegio, una alumna de Berizo me dice, soy paraguaya, pero no sé hablar guaraní. Y después sale la conversación, me habla de la sopa paraguaya, de su familia, de cuestiones más personales, y se abre y se da la conversación. En mi barrio, en las afueras de La Plata, una vecina que me cuenta que es hija de paraguaya, me dije, soy hija de paraguayo, soy paraguaya en realidad, porque es de Asunción, soy asuncena, me dice así medio como con vergüenza, pero nunca me enseñaron guaraní, no sé, no entiendo, voy con mis primos, suele ir seguido a Paraguay, pero no saben ni una palabra. Hace poco en una librería de Buenos Aires, que conseguí un libro, un estudio comparado entre el guaraní y el castellano, la vendedora me dice, ¿sabes guaraní? Mi mamá era paraguaya, pero yo no entiendo nada. El año pasado, en una fiesta de profes de fin de año, estábamos almorzando, cenándolo más bien, y de repente una colega me dice, ¿sabes que tengo un libro que me regaló mi ex? Si querés te lo muestro por si te sirve. Y era un libro de la década del 80 sobre cuidados. Lo hizo la diócesis de San Pedro y tenía que ver con formas de higiene, con cuidados de la casa, desde educación popular. Y también trabajaba unas cuestiones de hierbas medicinales, los pojañaná. Este año, en los carnavales en Entre Ríos, chico me dice, mi abuela hablaba guaraní, pero bueno, yo no sé, la verdad que no entiendo, me gustaría aprender. Entonces, podemos decir que el guaraní está, ¿no? en la obra, en el tren, en las casas de comida, en la cancha y en la universidad. Acá estamos. Y a su vez quería comentarles una serie de experiencias de estos últimos tiempos también, que a principios de 2020 publicamos, me invitaron a participar de un audiolibro, a ver si puedo compartir la tapa, que lo publicó Edulf. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bien, Voces de la Comunidad, que fue el primer tomo que salió, había un proyecto de continuarlo, pero creo que no se pudo avanzar todavía. Tinta acústica, ¿no? Y bueno, había cuentos escritos por Alicia Paroni y Susana Vaquero, y varios de esos cuentos se interpretaron y se tradujeron a las lenguas que se hablan, que se escuchan en la ciudad de La Plata. Y había voces de Brasil, de Colombia, Paraguay, Venezuela, y también aparecía el yiddish, el inglés y el italiano. Yo traduje uno de esos cuentos, que se llama Desaceleración, lo traduje como Opambo Dubé, como antes de que termine, antes del fin, por justamente la historia que cuenta. Y
traduzca el guaraní popular a este yopará, que bien contaba Vero, que bueno, trabaja, ¿no?, con préstamos del español cuando es necesario, pero tratando de respetar lo más posible la estructura del guaraní. Este material está disponible en el CEDIS, en el repositorio de la universidad. Si quieren también lo puedo compartir. Chat, como para acceder a los otros cuentos, a los otros textos, y ahí se pueden descargar, se puede escuchar online directamente. Después, en los talleres de guaraní, que hace un par de años comencé dando con Carmen Liscano, como contaba Mariano. Después en la modalidad virtual también lo seguí dando yo. Eran en centros culturales al principio, después continuamos más en modo pandémico. Y comencé a usar un juego, lo puedo dejar de compartir. Un juego que muy casero, muy rústico, que puedes llamar Las cartas del bombero. ¿Sí? Y la idea es aprender jugando, o por lo menos jugar con frases, con traducciones, trabalenguas, verbos, verdadero o falso, y con opciones del 1 al 6, ¿no?, de acuerdo con un dado, de acuerdo a la opción que nos tocaba. Por ejemplo, podíamos tener, ¿no?, sería una de las cartas, ¿no?, con las 6 opciones, ahora voy a leer algunas. Bueno, acá estas serían las cartas. Por ejemplo, un trabalengua. ¿Qué diferencia hay entre palabras similares, ¿no?, como quesu y crucé, ¿no? Por ejemplo, quesu, que es la forma guaraní de decir queso, y crucé, no sé si alguien conoce o quiere decir qué significa crucé, que no sea Mariano, Vero o Iliana. Pueden abrir su micrófono para responder si alguien acá sabe. No, parece que no. Bueno, crucé es cuchillo, ¿sí? Cuchillo, crucé. Y quesu, la pronunciación es parecida. Algunas traducciones, vamos a conjugar el verbo aguatá. Entonces tenemos que hacer la conjugación en las 7 personas del guaraní, que tenemos un doble nosotros, un nosotros inclusivo, ñandé, que incluye a la persona con la que estamos hablando, y el nosotros exclusivo, que es el oré, ¿sí?, como si dijera oré, la doña cuava guaraní. Nosotros, los que sabemos hablar guaraní. En este caso es un nosotros que excluye a la persona que en este caso no sabe hablar, por ejemplo, ¿no? O que está. Se usa mucho cuando todo el tiempo se trabaja con eso, con ese doble nosotros. Verdadero o falso, ¿no? Y así, y el tema del bombero, ¿no?, que aparece, tiene que ver con que, bueno, tenemos al Caraípijaré, o el bombero, con 2 opciones, ¿no?, también para ponerle un poco más de emoción, digamos, al juego, ¿no?, al Caraípijaré, en versión protectora o en versión enojada. Antes que tuvo un CNDB, Caraípijaré, Oñangareco Andreje, es decir, el protector, cuando te toca el bombero enojado, en vez de protegerte, te hace tirar otra carta, o tener que repetir algunas consignas. Se complica un poco más. Bueno, este es uno de los recursos con los que trabajo en clase. Que a Mariano, por ejemplo, le encanta jugar a las cartas, ¿sí? ¿Qué más comentarles? Este año, y ya por último, para ir cerrando, después habla Iliana, después tenemos algunas preguntas también, pero que hay tiempo. A principios de año, en enero, fui a San Pedro, en Misiones, con un grupo de la Biblioteca Palabras del Alma, de Pilar, y recorrimos varias comunidades de guaraní. Estuvimos parando en una escuela de la familia agraria, y en una de las comunidades
ISB un poema en guaraní paraguayo, que es la variedad que más conozco, y en simultáneo lo traducían también al mbugá guaraní. Y bueno, fue muy lindo escuchar, ¿no? Porque algunas palabras son prácticamente iguales, o no llega a haber diferencia, en cambio otras son bastante diferentes, tanto en la pronunciación como en la escritura. También la escritura es otro de los temas pendientes, o las complejidades, mejor dicho, del idioma, ¿no? La escritura de las distintas variedades del guaraní. Y acá tengo el texto que te quisiera leer. Ahí se ve, ¿no? Mainumbu. Y acá le agradezco, no recuerdo a cuál de las dos, a Vero y Elena, por las dos le pedí ayuda, no recuerdo quién me compartió pero también ahí los créditos a estos textos. Mainumbu. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa Mainumbu? Picaflor. Picaflor, exactamente. No llegué a ver quién lo dijo, por acá. Pero sí, bien, gracias. Bueno, Mainumbu. Oberá Mishimi y Porá Haipoti. Omimbi Paoi Mainumbu Akahata. Ou Haoho Oipute Botu Mainumbu Poraite Este Pareiko. Mo Parejo de Cañí Shehewi. Mainumbu Poraite a nivel de Saite. Ou Albotu Reyumino Gendape. Ayepan de Saraki Mainumbu Verai. Edgar Brizuela de Enviapoco, ¿sí? Que es el autor. Y ya tenemos, entonces está una traducción rápida, si pueden seguir el texto. Oberami Shimi y Poná Haipoti. Es brillante, es un poquito brillante, linda y limpia. Omimbi Paoi reluce demasiado, reluce mucho, lo podríamos traducir también. Mainumbu Akahata. El picaflor, travieso, inquieto. Ou Haoho, viene y va. Oipute Botu. Succiona la flor, sobre el néctar. Mainumbu Ponaite. Este pareico. Qué rápido que andás. Picaflor hermoso, porque dice también exagera un poco, ¿no? El Ponaite, qué lindo que sos, qué rápido que andás, ¿no? Podría ser. Mo parejo, Arecañille, Jehui. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te fuiste? Te perdiste de mí. Mainumbu Ponaite. Picaflor hermoso, picaflor lindo. A nivel de Saité, no seas tan inquieto, no seas tan travieso. O algo tigre yumino gendape. Las flores se alegran cuando vas hacia ellas, cuando vas junto a ellas a su encuentro. Ayepan de Saraki, Mainumbu Verai. Realmente sos súper inquieta, picaflor, brillantito. Fíjense que en guaraní tenemos la posibilidad de usar esos diminutivos en los adjetivos, ¿no? El verá es brillante, de ahí también el nombre de los esteros, ¿no? Los esteros del Iberá, de las aguas brillantes. Y veraí, o verá, también otra que brilla. Veraí sería ese i, ese apóstrofe y la i es el diminutivo, veraí, brillantito diríamos, ¿no? En vez de que el diminutivo esté en el sustantivo, el mainumbu, lo tenemos en el adjetivo. Y bueno, un poco eso a grandes rasgos para resumir y contar algunas de las experiencias o cuestiones en las que estoy trabajando y por las que anduve también así, como el picaflor, yendo y viniendo por distintos ambientes y lugares. Muchas gracias. Bueno, sigo.
Buenos días, Maiteiro Ru, Yerera Iliana Franco Alvarenga. Me llamo Iliana Franco Alvarenga. Buenos días a todos. Bueno, agradezco al CEIL y a la universidad por la oportunidad, por este encuentro que tenemos hoy acá. Bueno, yo soy traductora de guaraní. Traduzco del inglés al guaraní, del español al guaraní, o del castellano al guaraní. Hoy, bueno, vengo a hablarles un poco de algunas experiencias que tengo, que vengo teniendo en los procesos de traducción y adaptación de relatos del guaraní, y no solo del guaraní, sino del Nivatlé, que es un proyecto en el que vengo trabajando en los últimos 2 años. Ahí les comparto. Denme un segundo. A ver, bueno, si pueden ver, ¿sí? Perfecto. Bueno, soy, como les decía anteriormente, soy traductora de guaraní. Me formé en la Universidad de La Plata como traductora de inglés. En el camino surgió esta cuestión con el guaraní, este reencuentro por profesores que me fueron motivando. Entro en esta clasificación de Verónica, en la cual mis padres hablaban guaraní, pero el guaraní era el idioma del secreto. Cuando mamá y papá no querían que yo entendiera algo, hablaban en guaraní. Nací en Asunción, me eduqué en Buenos Aires, en La Plata, y bueno, y ahora ando viajando. Bueno, lo que le quería contar un poco acá era sobre, bueno, este primer acercamiento que tuve a la traducción de relatos guaraníes. Vengo haciendo traducción literaria, propiamente dicho. El último proyecto que trabajé sobre guaraní fue con una escritora correntina, Clarisa Pereira, que lo que hicimos con ella, o sea, la idea de ella fue tomar leyendas guaraníticas, leyendas del litoral, y hacer como una revisión y adaptación a la actualidad o al público infantil actual. Y la idea acá fue, bueno, tomar estos relatos, porque los relatos tienen esta cosa íntima, familiar, que están en todas las casas, en el Paraguay, en el litoral, son relatos conocidos. Ahora, la paradoja en este proceso fue la traducción de estos relatos que todos los conocemos en castellano, pasarlos al guaraní, o sea, devolverlos a su idioma original, que prácticamente nadie, por lo menos seguro que casi nadie conocía estos relatos en guaraní. Así que fue toda una paradoja traducirlos, llevarlos a su idioma, y no solo llevarlos a su idioma original, sino que el siguiente proceso por el que pasamos en esa traducción fue a propósito de esta cuestión jesuítica que comentaba Verónica anteriormente, del guaraní jesuítico tan presente. También esta cuestión de, bueno, tomar estos relatos, estas leyendas guaraníes, y rever justamente la carga cristiana que cada relato tenía, reverlos y adaptarlos en guaraní y en español también, adaptarlos al público de ahora y tratar de borrar de alguna forma, de hacer desaparecer estos rasgos cristianos tan fuertes. Por ejemplo, en la leyenda del Chajá que tenemos ahí, la leyenda del Chajá, por lo menos en la zona del litoral, el final son una pareja de pájaros, de 2 chajás, que viven juntos, felices y para siempre, eh, que es es el típico relato que viene siempre asociado con lo cristiano.
Entonces nosotros tratamos de rever eso y adaptarlo como para sacar estas, ¿cómo diría? Como estas cuestiones que siempre están, estos conceptos que están ocultos ahí detrás de cada relato, en esta cosa del bien, del mal, o sea, verlo más desde una cosmovisión guaraní, justamente analizarlos desde ese lado. Así que fue un proceso muy lindo, llevó bastante tiempo poder analizar justamente las palabras en guaraní, que como decía Vero, en el guaraní actual vemos bastantes palabras que son que derivan de este guaraní jesuítico. Por ejemplo, la reinterpretación que ahora tenemos de la palabra ahuillé, que hoy por hoy, y acá Daniel me va a decir, hoy por hoy la palabra ahuille, tan conocida como gracias o muchas gracias, se sabe que en un guaraní anterior a los jesuíticos realmente no se refería a esa palabra gracias de cordialidad que tenemos nosotros en español, sino que se trata del estado de gracia. Gracia desde una cosmovisión guaraní, como nosotros entenderíamos, como un estado de plenitud. Pero bueno, eso es un ejemplo de cómo fuimos trabajando distintos términos, distintas palabras para poder adaptar estas leyendas y tenerlas para un público de ahora y también para dar un poco de reconocimiento al guaraní del litoral, porque también tenemos este tema de que, si bien, como decía Mariano, siempre asociamos el guaraní a algo como extraño o ajeno, externo a nosotros, el guaraní está en todos lados y no es solamente de los paraguayos, no es solamente de los inmigrantes. Hay una población muy grande de Argentina, todo el litoral, la parte del Chaco, de Formosa, que también se reconocen como guaraní hablantes. Entonces, nada, tenemos guaraní bastante y para rato. Bueno, paralelamente, cuando iba trabajando sobre estas leyendas, sobre su traducción y adaptación, yo iba formándome en Nivaclé. El Nivaclé es una lengua de una comunidad, o sea, son varias comunidades que se ubican entre Formosa, Salta y Paraguay. La lengua Nivaclé pertenece al grupo de lenguas indígenas Mataco-Guaycurú. En el 2020 con esto de la pandemia, empecé a tomar clases de Nivaclé con el líder de la comunidad. Después, a fin de año, más o menos fines del 2020, el líder de la comunidad me convoca para empezar un proyecto que sería de revitalización de la lengua Nivaclé en niños, o sea, en infantes. Porque, bueno, hay una particularidad con el Nivaclé de Formosa, que es con las comunidades con las que yo trabajo, están todas ubicadas en Formosa, es que son comunidades, o sea, dentro de lo que sería Formosa, se reconocen 4 lenguas indígenas, que son el Wichí, el Cuom y el Pilagá, y en cuarto lugar iría el Nivaclé, que es la población más reducida que hay en Formosa. Y entonces, bueno, la necesidad que a mí me planteaban los líderes de la comunidad era esta cuestión de empezar el proceso de alfabetización de chicos hablantes de Nivaclé, porque ahí se da una particularidad que es, al ser justamente una comunidad tan reducida, estamos hablando de aproximadamente 600 personas o menos, en total de 5 comunidades Nivaclé, distribuidas a lo largo de Formosa, o sea, del oeste de Formosa. Bueno, al ser una comunidad tan pequeña, nos encontramos con hablantes de Nivaclé que en promedio manejan 3 o 4 lenguas.
O sea, son personas que, desde niños hasta grandes, que hablan en Ibaklé dentro de la comunidad, manejan guaraní paraguayo, y que el guaraní paraguayo, por lo que pude ver más o menos en esa zona, tiene la función como una suerte de lengua franca, y aprenden castellano en las escuelas. Pero para poder acceder a las escuelas, y al no tener docentes hablantes nativos de Ibaklé, por lo general se encuentran los docentes en esa zona, los docentes de lenguas indígenas, son del Wichí, la mayoría, porque la comunidad Wichí es la más grande que hay en esa zona. Entonces, nada, los chicos cuando van a acceder a la escuela tienen que aprender, primero aprenden Wichí por los docentes, o sea, después de aprender Wichí, poder pasar a la alfabetización en castellano. Entonces, eso es más o menos el proceso que manejan todos los de esta comunidad. Y bueno, a raíz de esto, era que el líder de la comunidad me convocó y para empezar a ver cómo empezar el proceso de alfabetización, cómo empezar a introducir la lectoescritura en los chicos. Bueno, ahí lo que traté de hacer fue, primero, tratar de pensar en cómo fue mi experiencia aprendiendo guaraní. Yo soy de la primera generación que aprendió guaraní en Paraguay en la escuela. No fue una experiencia muy linda, tengo que reconocer, pero bueno, era en los comienzos y todavía se estaban viendo distintas cuestiones. Entonces, como a partir de mi experiencia, quería ver cómo podíamos hacer este proceso de introducción a la lectoescritura de una manera lo más orgánica posible. Porque, o sea, hay algo que nos pasa a los hablantes de lenguas indígenas, es que al ver el impacto que nos genera ver nuestro idioma escrito es muy fuerte. O sea, a todos nos cuesta todavía ver en nuestra lengua, y pasa muchísimo con los guaraní hablantes también, que hay una gran mayoría de guaraní hablantes que son, podría decirse, analfabetos a nivel lectoescritura. No sé, pueden decir Daniel, Vero, probablemente ni su papá ni su mamá sepan leer o escribir en guaraní. Y hay como cierto rechazo también, no sé, porque cuesta, realmente, visualmente cuesta acercarse al idioma. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos pusimos a pensar cómo era la manera más orgánica de que estos niños nibaclés se acercaran, o sea, tuvieran su primer acercamiento a la lectoescritura. Lo que propusimos con el líder de la comunidad fue, luego de considerar que en estas comunidades todo se hace entre todos, en toda actividad participan todos, desde los niños hasta los ancianos. Siempre cualquier tipo de actividad implica que esté toda la comunidad que entre en actividad, digamos. Entonces, considerando eso, más que vienen de conocer distintos idiomas, y esta es la primera vez que se van a encontrar con su idioma escrito, entonces lo que propusimos fue empezar el proceso de lectoescritura a partir de relatos de las comunidades, tomando un poco lo que había hecho con el guaraní, tomar estos relatos que son clásicos de la comunidad, escribirlos primero en ibaklé, después hacer la traducción al español y adaptarlos en un lenguaje simple, sencillo, para que los chicos empiecen a ver su idioma escrito. Y bueno, y pensamos también en los relatos porque los relatos es una forma también de incluir a los ancianos, a la gente adulta de la comunidad. O sea, son los ancianos los que se acercan,
cuentan, van relatando, van haciendo las narraciones orales que siempre se hicieron, y los chicos lo que tienen es un apoyo gráfico de esos relatos. Esa fue una de las formas que empezamos, y otra idea más que se nos ocurrió fue como para acercar también a la gente o al público infanto-juvenil. Decidimos hacer una suerte de diccionario de emojis, que sería algo así, un diccionario de emojis donde por cada carita está escrito, hicimos como unas tarjetas y vamos armando el diccionario de a poquito. Y con cada emoji ellos tienen la palabra en su idioma, o sea, en Ibaklé abajo, y entonces pueden ver la descripción. Y esto nos pareció muy interesante porque es una forma de que ellos, primero que al ver emojis, que es algo que lo ven desde niños a adultos, todos conocen, y al ver un emoji, poder pensarlo en su idioma, justamente, que la carita feliz, que para nosotros es una carita feliz, que ellos lo lean en su idioma, eso, y lo identifiquen y se identifiquen con algo tan de moda, digamos ahora. Poder identificarse ahí, porque también algo muy complejo es justamente ver cómo generar materiales didácticos con los cuales los chicos se sientan identificados, poder ver justamente cosas que sean conocidas para ellos, porque una cuestión que también lo abordó Daniel y lo abordó Verónica es esto de que la mayoría de los materiales que son diseñados para lenguas indígenas, por ahí se siguen generando con una visión de la lengua castellana, o sea, con una influencia de lenguas indoeuropeas, y eso hace que a veces sea un poco complejo el aprendizaje de una lengua indígena con materiales generados a partir de ahí. Por ahí lo que pienso, y esto lo dejo como reflexión para el final, pensar en la traducción o la generación de materiales didácticos, pero considerando la lengua indígena per se, considerar la lengua como es. Pensaba un poco eso para rever, justamente, rever ejercicios, cómo se plantea un material didáctico, pero hacerlo bien desde ese lugar, justamente como nosotros planteamos ahora con el Ibaklé, hacerlo desde un relato, o sea, el guaraní y el Ibaklé comparten esto de sostenerse mucho o sea, se sostienen en la oralidad. Entonces estaría bueno poder ver la forma de encarar el idioma desde la oralidad y a partir de ahí ver distintos tipos de ejercicios o actividades que se pueden plantear en las escuelas desde ese lugar. Por ahí me parece, esta por ahí es mi visión personal, rever qué tipos de materiales estamos haciendo, pero considerándolo con las lenguas como son, justamente, que las lenguas indígenas realmente son diferentes y por eso requieren de materiales diferentes, o la forma de encararlos desde otro lugar. No hacer esta suerte de traducción de actividades del español, traducirlas al guaraní o traducirlas al nibaklé. Creo que eso es algo que lo que venimos hasta ahora fallando un poco. Por ahí estaría bueno reverlo desde allí. Y bueno, esto es más o menos lo que le quería comentar. Espero que haya tiempo ahora para los que quieran hacernos preguntas. Puedo hablarles sobre el guaraní, sobre el Ibaklé. El libro que les acabo de mencionar es un manual de Ibaklé que está en proceso de impresión.
aproximadamente un mes va a estar disponible para libre descarga. Cualquiera se puede comunicar conmigo por mail y puedo pasarles el manual y los materiales con los que estuvimos trabajando hasta ahora. Muchísimas gracias.